Bienvenidos a un nuevo episodio de En Casa Podcast. ¿Cómo están? Bien, contento. Yo siempre estoy contento. Es que a ti te encanta hacer el podcast. Sí. Se vuela de la casa para estar aquí. Es algo que me anima, me emociona, me da. Es tu interacción con la humanidad. Exactamente. Y estos temas han estado Candentes. Brutales. con un nivel muy alto. Es que llegan al corazón. Sí. Sí. Bueno. Es lo importante. Y hablando de llegar al corazón, hoy tenemos un tema. ¿Lo presentas tú? La luz. La luz. ¿Tú? En medio de tremenda oscuridad. Oscura, ¿no? Sí. Vamos a ver si es Me cierto. quieren llevar al lado oscuro. Sí, claro, ya mismo. Y bueno, ¿qué nos dicen por aquí? La palabra de Dios dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Qué palabra tan ¿Y ese hermosa. silencio? No, pues queda uno reflexionando, la verdad. Estaba pensando exactamente en ese pasaje de la Biblia. Porque creo que el ser luz, de pronto, como decía Andy, a veces lo tomamos como que no, el destello, el lugar, vamos a llegar a la estrella, la que iluminó toda la oscuridad, ¿no? Sino que con pequeños detalles, con pequeñas acciones, podamos marcar esa diferencia. Podamos dejar como esa semillita o ese granito diferente en donde quiera que vayamos. Que podamos dejar una huella bonita, importante, que pueda marcar el corazón de las personas. Entonces, eso también es ser luz. A veces de pronto creemos que ser luz es de pronto desde la parte cristiana, no andar pues súper bien con Dios y la santidad con la Biblia bajo el brazo, y no. O sea, hacer luz también es cómo me relaciono con mis familiares, con mis amigos, cómo me expreso, si soy agradecido. Entonces, en todas esas pequeñas cosas que hacemos también somos luz. Estoy de acuerdo con Nati. Además, ¿qué pasa con esta luz en medio de la tiniebla? Porque podemos ser luz cuando esas tinieblas no nos rodean. Por ejemplo, cuando nos relacionamos solo con personas de la iglesia, o cuando nuestro círculo social está en el mismo sentir, hablando espiritualmente. Pero cuando no. ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando estamos en un trabajo, en una oficina, vamos a un lugar, una fiesta, no sé, y vemos que hay otras personas que no tienen esta misma luz o esta misma creencia, o realmente vemos una tiniebla? ¿Cómo nos comportamos allí? Entonces, este es el tema central. ¿Cómo somos esa luz en medio de esas tinieblas? Para mí, y lo veo desde la palabra de Dios, como tratamos como de enfocar estos temas, desde la palabra de Dios, no estamos impartiendo doctrina, que quiero que seamos claros en eso. Pero siempre cuando nosotros estamos en medio de las tinieblas, tenemos que ser esa luz, pero esa luz tiene que estar acompañada de sabiduría. Sí. Y lo vemos en Eclesiastés. Dice: yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez, como la luz a las tinieblas. Y hay un ejemplo que a veces nos muestran, y es el ejemplo de la mesa. Cuando yo estoy sobre la mesa y con mis manos estoy alando a alguien, pues quien gana, el que está sobre el piso, la fuerza, gana y me tumba a mí. Entonces, cuando uno no está, digamos, en su espiritualidad o en su relación con Dios firme, como lo decimos, es muy fácil caerse de esa mesa. Cuando no hay sabiduría en medio de esas tinieblas, es muy fácil que nosotros también podamos caer a esa tiniebla. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser esa luz? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo son ustedes esa luz en medio de esos trabajos, en medio de esas situaciones donde vemos que hay tinieblas o que hay oscuridad en este caso? Bueno, es muy importante darse a su lugar, ¿sí? No caer como en el juego. Porque siempre vamos a tener compañeros o conocidos,
¿sí? Es el chiste del doble sentido, conversaciones que se tienen, comportamientos que se tienen. Muchas veces en algún momento, en algún empleo, te pueden ofrecer cosas que no son que no son correctas, ¿sí? Que puede ser perjudicial para la compañía como tal, ¿sí? Bueno, infinidad de situaciones que se pueden presentar. Está en nosotros en permitirlo o no, o sea, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Entonces, también está la integridad como nosotros, como personas, con lo que nos ha enseñado. Obviamente, nosotros estamos representando a Dios aquí en la tierra, nosotros somos embajadores de Él. Entonces, si no hacemos de manera correcta las cosas, pues obviamente, como lo estamos representando, por eso es que vienen las cosas. Es que los cristianos, no sé qué, eso, ¿no? Todo lo que se escucha. Sí, y también, por ejemplo, ahora que tú dices eso, el hecho de que sea cristiano, no, es que usted no es mi amiga porque no es cristiana. Tampoco. Exactamente. Tampoco porque lo está en la palabra de Dios. Nosotros somos una lámpara y no vamos a meter una lámpara bajo la mesa, debajo de la cama. O sea, somos luz para ser vistos, para que otros también puedan llegar a esa luz, a impactar esa vida como lo hemos conversado. Yo creo que ya se vuelve como un poquito repetitivo el contarles que somos un espejo, somos nosotros mismos quienes impactamos las vidas que tenemos alrededor, de nuestra familia, de las personas en el trabajo, pero no nos podemos también creer seres superiores a los demás. Entonces, como lo dice Andrés, no es que si, como que si es que usted no es cristiano, entonces con usted no me junto como los niños del colegio. No, por el contrario, Dios dice que Él vino aquí a estar con los pecadores, a los ladrones, a rescatar a esas personas que lo necesitan. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente a esas personas que necesitan también que yo sea esa luz? Exacto. Lo que dice Andrés es cierto. Se van a presentar muchas circunstancias o muchos escenarios donde hay que poner límites o hay que decir yo me retiro porque de pronto no comparto esto. Sin embargo, no me hace o no deja de que uno pueda seguirse relacionando con esas personas en otro espacio, porque normalmente pasa de que a las personas que seguimos a Jesús nos tildan mucho de que, no, es que no se le puede decir nada, o usted no, porque usted de pronto toma la decisión de no tomarse una cerveza o de no ir a bailar, entonces usted es un aburrido. Pero no, o sea, te pueden decir eso, pero te puedes seguir relacionando con esa persona que va y hace ese tipo de cosas, porque aún en eso demostramos la diferencia, demostramos esa luz de Jesús en nosotros. Exacto. Y eso son, dentro de este tema que estamos tratando hoy, hay 3 puntos importantes que vamos a ver, que es la actitud, la madurez y... La actitud, la madurez... No me acuerdo. Actitud, el carácter, no olvidemos el carácter, que es importante, ¿no? El carácter, actitud, madurez y carácter. Exactamente. También está la situación, o sea, ¿por qué debemos dejar de compartir con esas personas? Nosotros tenemos que tener también una fuerza de voluntad, tener como saber dónde estamos parados, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros, sí? Exacto. El hecho, pues, de pronto, muchas veces compartimos con familias, ¿sí? No toda mi familia es cristiana, y el hecho de que ellos no sean cristianos no significa que no pueda compartir un espacio con ellos, ¿sí? Ya está en nosotros si nos vamos a involucrar en algo que no es. Que no es, exactamente. O con lo que no estamos de acuerdo. Exactamente. Es que es normal. Yo creo que, por ejemplo, así como en unas familias unos son vegetarianos y el otro le encanta la carne, pues se respeta. Entonces, tenemos que hablar de esa madurez como está en uno de nuestros puntos, también desde el respeto hacia las personas y hacia el lugar donde nos relacionamos, y obviamente respetarnos nosotros mismos, también recibir ese respeto y hacerlo como presente, ¿no? Bueno, esta es mi decisión, listo. Me gustan las cosas así, no me gustan de esta manera, pero no es un tema para discusión ni para enemistad, sino antes poder llevarlos a esa paz que también ellos pueden ver en nosotros cuando uno no está de acuerdo en algo. Y es lo que yo pienso que va a traer siempre esas personas a la luz. Cómo yo demuestro ser, cómo yo reacciono, ok, si no se puede, está bien.
y si no compartimos lo mismo, pues también. No sé si les ha pasado de que justamente esas personas que de pronto en esos momentos específicos como que te atacan porque tomas ciertas decisiones, cuando tienen dificultades acuden a ti. Sí, así Sí. es. Así Porque es. encuentran como ese descanso, ese apoyo, como que bueno, esta persona no me va a decir que haga las cosas de pronto por una emoción o por un arranque de daña tal cosa o tírate de un puente y ya y resuelves las cosas, sino que te va a guiar sabiamente desde una posición muy neutra, desde una posición de que tiene a Cristo en su corazón y poderle dar un mensaje con base a su experiencia, pero también un mensaje de parte de Dios. Yo recuerdo mucho, ahora que lo mencionas, una vez alguien me dijo, Meli, es que tengo esta situación y quiero tu consejo porque tú piensas como más light. Entonces Más light. yo me quedé como sorprendida y dije, de verdad, ay, Como así light. ¿cómo así? Pero dije, chévere, porque ya la persona, como tú dices, tiene un punto de referencia a dónde ir y dice, ok, yo de pronto, tú tienes otra mirada. Lo que él trató de decirme es, tienes una mirada diferente. O sea, tienes un punto de vista. Ajá, completamente diferente en donde me puedes guiar. Y esto es valioso, es bastante valioso y creo que es de cultivar, que es de cultivar. ¿Por qué? Porque si esas personas vienen y te buscan y no encuentran, sino estar abiertos y dispuestos a decir, listo, ¿cómo te puedo guiar? ¿Cómo puedo ser yo esa luz? ¿Cómo puedo ser esa lámpara a tus pies también? Entonces, me parece que también en nosotros está esto que hablamos, ese carácter de no negar, de no negarnos a esa posibilidad de ser esa luz, de ser esas guías, no solo lo que conversamos, no, es que yo soy luz, no, sino bueno, ¿cómo también puedo ayudarte a que tú seas también esa luz? Exacto. Es lo que, bueno, es algo que siempre he dicho, ¿no? Nosotros somos también testimonio de lo que es Dios en la tierra. Entonces, lo que nosotros hagamos, como lo hagamos, también representa esa luz. Yo te digo una cosa, a mí se me dificulta mucho de pronto evangelizar o compartir la palabra. No soy de las personas que tiene siempre una Un palabra, versículo un listo. versículo que me lo sé de memoria, no. Pero sí me gusta demostrar con hechos qué clase de persona soy, cómo soy, quién soy yo, quién es Dios en mi vida. Entonces me gusta que la gente se dé cuenta cómo soy yo en mi trabajo, cómo soy yo en mi casa. O sea, trato de ser, lo trato porque pues también cometo errores, ¿no? No puedo ser perfecto. ¿Mm? De ser esa luz, de ser el ejemplo, ¿sí? No es que me desviva porque ¿cómo lo digo? Que me desviva por saber lo que piensan los demás de mí, no. Pero sí me parece importante darles ese ejemplo de lo que soy yo, de cómo una persona se debe comportar, ¿sí? Trato de hacerlo de la mejor manera posible. Obviamente, pues, de mano de Dios, de Jesús, de todos los ejemplos que recibimos constantemente. Sí, es muy importante eso y aparte el tema del carácter es esa determinación. O sea, para mí carácter es eso, la Sí. determinación de poner un alto en ciertas cosas y que las personas te van conociendo por eso. Y lo que hablaba Meli hace rato acerca del espejo, van viendo ciertas determinaciones en tu vida y van viendo el progreso positivo que vas teniendo, que las personas también dicen, yo quiero de eso. Y es que a mí me parece impresionante cómo Dios va formando ese carácter en nosotros. Yo recuerdo, antes de estar pues en los caminos de Dios de una manera seria, por decirlo así, yo veía a unas personas y yo salía, cuando salíamos y veía unas personas que iban en ese tiempo, se congregaban en una iglesia y cuando yo me arreglaba para salir decían, ay, con mucho pesar, ay, yo me acuerdo la última vez que salí. Y yo decía, no, yo no quiero que mi vida sea así. El día de mañana que yo tome esta decisión, quiero que realmente pues sea algo que en mi corazón llegue, nazca. Y con el tiempo fue Dios haciendo que
sacando esas tinieblas, por decirlo, fue transformando las amistades que me rodeaban, que estaban allí, pero también fue una decisión desde mi corazón decirle al Señor que Él hiciera su voluntad, y Él fue transformando ese carácter en mí. Llegó el momento en el que, digamos, yo no seguía haciendo ciertas actividades, frecuentando ciertos lugares, pero porque ya en mí había ¿cómo les explico? Fue algo como que yo ya, una pereza, ya yo no quería estar en esos sitios, ya no me gustaba, ya no me sentía cómoda, no me sentía bien. Entonces, fue ahí donde yo ya me fui alejando, y es ahí donde también permitimos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros cuando hacemos una oración de fe, cuando le decimos, Señor, yo quiero que tú, alzamos esa mano y decimos, Señor, transfórmame, obra en esos espacios donde no he permitido que todavía llegues, porque nosotros tenemos esos espacios donde queremos estar con Dios aquí, en mi parte emocional, por ejemplo, pero no en mi parte económica, pero no en mi parte laboral. Entonces, cuando empezamos a permitir que Dios entre en ciertas partes, entonces en ese tiempo yo quería estar con Dios en mis estudios, en otras cosas, pero en la parte de relaciones, no, todavía ahí no entraba. Entonces empecé a entender y a vivir experiencias del tema del yugo desigual. Yo escuché eso, yo creo que desde muy niña uno escucha, el yugo desigual. Pero llegó el momento en el que realmente viví esa experiencia. Yo lloré ese momento y yo le pedí perdón al Señor y le di gracias. Y gracias porque por fin entiendo, viví una dura experiencia, lo entendí, pero fue así como también Él fue transformando en mí ese carácter y fue como, ok, este es el molde, esta es mi nueva vasija que yo quiero que seas. Entonces, pienso que también él va haciendo su obra cuando nosotros nos disponemos a tener ese carácter. Y hoy en día hay una persona, por ejemplo, que llegó a los caminos de Dios, una amiga, y ella un día me lo dijo, es que yo vi quién era Meli antes y yo veo lo que eres ahora, lo que tienes ahora, que tienes pues un hogar, que tienes lo que tú has querido y como Dios lo hizo y yo lo quiero. Entonces, como que vi que mi vida realmente fue un testimonio cuando yo pensé que no era nada. Cuando yo dije, no, pues uno cree que uno toma estas decisiones y sí, está en tomar esas decisiones, pero siempre nosotros tenemos las agendas ocultas, pero Dios tiene la suya, Él tiene su plan perfecto. Sí. Entonces, cuando lo dejamos que Él entre, esas oscuridades que tenemos en X parte de nuestra vida o en alguna situación, Él va a entrar y Él va a formar ese carácter trayéndonos a esa luz y llevándose la oscuridad que tengamos, cual sea. De pronto sean dudas, tenemos dudas en las cosas de Dios, pero si permitimos que Él entre y forme en nosotros, eso se va a transformar. Y comparto mucho lo que dices tú acerca de que la luz transforma, porque la luz es como si entrara por diferentes pasillos de nuestra vida y empieza a alumbrar y como que va viendo todo ese desastre, que se empieza, como decías tú, a quitar el deseo por ciertas cosas, como que ya tengo pereza con eso, ya no conecto con eso, pero también va quitando personas, que uno diría, bueno, pero si estoy con Jesús, si estoy en la luz, si estoy haciendo las cosas bien, porque estas personas se van de mi vida. Si antes debería, no sé, ahí soy más amigable, soy más amoroso, pero andar en la luz empiezas también implica esfuerzo, implica también el tener la fortaleza cuando se empiezan a ir cosas. Es que no te imaginas el filtro que... El filtro. Es un filtro que... El filtro. Exacto, y que uno no logra entenderlo al principio, uno dice, pero si era mi mejor amigo, si era mi mejor amiga, si era mi prima con la que más hablaba, pero cuando uno empieza a entender el propósito de Dios, de por qué te quiere apartar de esas personas, como decía Meli, uno agradece. Es que a veces el Señor nos aparta para trabajar en nosotros. Cuando hablamos, por ejemplo, que nos lleva al desierto,
para tratar, para hablar, nos lleva a un lugar secreto para transformarnos. Después podemos ver que esas personas vuelvan. Exacto, Vuelven eso iba a viéndote decir. transformado A través de esa Pero luz mira regresan. que, por ejemplo, algo que me di cuenta, yo tenía, pues, muchos amigos, entre comillas, Ajá. ¿sí? Pero ese filtro que les digo demostró quién eran mis amigos de verdad. Tengo grandes amigos a los cuales quiero muchísimo, no son cristianos, pero respetaron la decisión que yo tomé y a pesar de todas esas situaciones siguen ahí y ellos no tienen ningún problema. O sea, nos adecuamos a los planes, o sea, se dan cuenta que ya hay gustos que no compartimos, pero tratan Se de respetan. compartir con lo mío o buscamos algo que se centre ni un lado ni para el otro. Pero ahí están y son excelentes amigos. Entonces son personas a las que quiero muchísimo. Que espero que lleguen a este lado. ¿Cuándo no sé? No sé, pero pues ahí Sí, pues está, como hablábamos, como lo dice nuestro pastor, que nuestra deuda es evangelizar, compartir el evangelio, y hay maneras pues de hacerlo. Yo al igual que tú, no soy de las que Así somos los tres. de las que va, vea, conviértase. No, la verdad no lo hago. Y las personas que me he rodeado, trato de decirles, pero siempre tengo a Dios en mi boca porque es que es mi diario vivir. Y trato de compartirlo de alguna manera y cuando necesitan esa palabra, como decirles, Dios ora, Dios está ahí. Pero una vez el Señor me enseñó, aprendí que cuando uno está o hace una oración por una persona, ya ahí va a obrar el Espíritu Santo en su tiempo, en su momento. Porque a veces también queremos que sea mágico, ¿no? Como que, tren y suena el teléfono. exacto. No es así. Yo recuerdo que yo por una persona ayuné y oraba montones. Y 7 años después me volví a encontrar y supe que la persona había tenido una situación de su vida donde intentó quitarse su vida, pero de alguna manera sintió la voz de Dios y conoció de Dios y no lo hizo a través mío, sino que fue a través de otras personas, pero entendí que tanta oración en algún momento había llegado. Reventó y que el hecho de que esa persona hoy en día viva es el producto también de estar orándole al Señor por la misericordia de alcanzar a aquellos que aún están en esas oscuridades y que de pronto no están muy interesados en conocerlo, pero es lo que siempre he pensado, esa oración poderosa que hacemos por nuestros seres queridos, por nuestra familia, va a llegar en algún momento a esas oscuridades. Así es, y ahí es donde viene también una parte de la madurez, aprender a esperar, saber cómo hacerlo, saber en qué momento obrar. Y que Dios lo hará en su momento, sí. Y tenemos que ser prudentes también, lo que tú dices, en qué momento participamos de Dios, en qué momento guiamos y en qué momento somos esa luz, podemos ser esa luz y bueno, proclamarles a las personas que Dios está allí y que las tinieblas no tienen un lugar en sus vidas. Así es. Niñas, ustedes son una lámpara en mi vida. Reflectores. Sí, de alta potencia. Reflectores como los que tenemos aquí en el estudio. Bueno, este tema se nos fue súper rápido, Sí, fue muy pero rápido. ya tenemos que despedirnos. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su tiempo. Los esperamos en nuestra iglesia, ya sea de manera virtual, presencial. Ya saben, compartan estos videos si saben que pueden llegar a más personas, escríbanos, que cualquier persona que de pronto esté en un momento de oscuridad pueda conocer la luz de Dios en su vida, en sus caminos, en su casa, en su familia. Compartan el amor siempre. Y recuerden también darle like a este video y si quieren estar pendientes de todos los lanzamientos, de nuestros temas, de nuestros suscríbanse. episodios, suscríbanse. ¿Listo? Chao, chao.